¿Cuál es la realidad del campo hoy? Noticias Caracol investiga. Aquilino Yanquén Ramírez tiene 61 años, las manos callosas de arar la tierra y la amargura en el alma de saberse olvidado por el Estado. Vive en esta finca sencilla en la vereda Quebrada Vieja de Soracá, Boyacá, junto a su esposa María Noemí, donde cultivan papa y maíz. Antes de empezar la brega diaria del ordeño, se toma un tinto cargado y hace cuentas tristes. Por cada litro de leche le pagan apenas 900 pesos. El campesino es el que tiene que sufrir al sol, al agua, a toitico para que las ciudades se sostengan. Entonces nosotros vivimos en nuestro campo para llevarle lo mejor que hay en nuestro campo a la gente de la ciudad. A pesar de haber labrado esta tierra desde que tiene memoria y que antes trajinaron sus padres y sus abuelos, Aquilino no tiene una escritura que le permita reclamarla. Es uno más de los millones de siervos sin tierra, como la novela de Eduardo Caballero Calderón. Vea cuántos años llevamos luchando, cuántos años nuestros papás, nuestros abuelos, ellos luchando para tener un papel, una escritura pública. No se pudo. Lo que más le duele es sentirse un inquilino en su propio rancho, mientras los usurpadores multiplican sus métodos, se disfrazan de colonos, trafican influencias y se apropian de los baldíos del Estado a través de sentencias ilegales. Así se lo dijo a nuestro corresponsal en Boyacá, Jairo Niño. Esa gente sí tiene sus escrituras públicas. Y uno como campesino, como no tiene los dineros, porque siempre hemos vivido arruinados por el gobierno, entonces pasa y sucede que uno nunca puede. Aquí la tierra no es de los campesinos. Según el DANE, en Colombia hay 2.370.099 predios rurales dedicados a la actividad agropecuaria, de los cuales 1.669.287 tienen menos de 5 hectáreas. Esta tierra que ocupan los pequeños productores corresponde al 2% del área rural del censo agropecuario. En contraste, hay 5.842 predios de más de 1.000 hectáreas que abarcan el 73.8% de la tierra productiva. Una radiografía apabullante de concentración de la tierra que, según el índice Gini, es de 0.86 y que deja a Colombia como uno de los países más desiguales en el mundo. Lo primero que habría que decir es que Colombia tiene una concentración absolutamente obscena de la tierra. Y es una concentración de la tierra que es una cosa que rara vez se dice, que no solamente es injusta socialmente, sino que además es una lápida sobre las posibilidades de desarrollo del país. Ningún país con la estructura agraria que tiene Colombia ha salido del subdesarrollo, es así de sencillo. Las sentencias del reputado investigador Francisco Gutiérrez Sanín, según él, las abismales dificultades del campesino para acceder a la tierra y la ocupación ilegal de baldíos por parte de particulares son consecuencia de un Estado que no ha sido capaz en el último siglo de hacer un inventario serio de sus tierras. De ese caos institucional se aprovecharon por décadas los acaparadores de siempre para correrla cerca de sus fincas, mientras los coletazos de la guerra institucionalizaron el despojo. Al calor del conflicto armado hubo una reconcentración de la tierra básicamente a sangre y fuego. Y, digamos, lo vemos con las cifras, los 8 millones de desplazados. El estudio, digamos, más serio que conocemos sobre pérdida de tierra, que es el que hizo Garay con asociados para la Corte Constitucional, llega a la conclusión de que más o menos el 40%, varía según la región, pero un poquito más del 40% de las personas desplazadas perdieron la tierra. Si estamos hablando de 8 millones de personas desplazadas, imagínense la masa de colombianos que perdieron la tierra a punta de bala. Es tan ruinoso el destino del campo y el robo histórico de baldíos al Estado, que muchos calculan en 1.2 millones de hectáreas, que la Corte Constitucional se apresta a intervenir en este desastre de una buena vez. Noticias Caracol conoció los detalles de la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que pide declarar el estado de cosas inconstitucional en materia de acceso a la tierra para 12 millones de campesinos. Para Lizarazo, la vulneración masiva de los derechos de los labriegos ha sido tan prolongada como la omisión de las autoridades para resolverla. Y la única vía para solucionar este escenario tan calamitoso es la adopción de medidas urgentes y estructurales de forma coordinada por parte de varias entidades del Estado.
Lizarazo es así de claro. Las políticas públicas implementadas hasta la fecha no han permitido a la población campesina formalizar adecuadamente su relación con la tierra, perpetuando de esa manera la inequidad a la que históricamente ha estado sometida. Esta tendencia regresiva que se asocia a la concentración de la tierra requiere del diseño de políticas, planes y proyectos dirigidos a disminuir la inequidad en el campo. Según Lizarazo, es inadmisible que el Estado hoy no sepa quién posee la tierra en Colombia ni cuáles son los baldíos que le corresponden a la nación y que deberían ser redistribuidos para la reforma agraria. Ello se debe en buena medida a que solo hay información catastral confiable del 17% de los predios del país, es decir, menos de la quinta parte del territorio colombiano, una realidad que dificulta aún más el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz que dispuso la formalización de 7 millones de hectáreas para campesinos poseedores sin títulos, como don Aquilino, y la adjudicación de 3 millones de hectáreas más en la reforma agraria. Sin rodeos, el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos señaló: en Colombia no existe claridad oficial de la cantidad de baldíos, su ubicación y estado de ocupación. Podría pensarse que puede ser algo deliberado para no fijar políticas y facilitar el uso informal que hacen de ellos algunos particulares. No es que el gobierno no haya podido repartir mejor los baldíos, es que no ha querido. Con otra particularidad, no son pocos los casos en los que los baldíos de la nación terminan en manos de clanes políticos. El último escándalo lo protagonizó la familia del ex senador del Centro Democrático y hoy embajador en República Dominicana, Daniel Cabrales. En 2009, un juez de Montería les otorgó a los Cabrales 13 fincas que reclamaban en Córdoba y que sumaban 862 hectáreas. La Agencia Nacional de Tierras interpuso una tutela y aseguró que esos predios eran de la nación. Finalmente, la Corte Suprema determinó que había muchas dudas en ese proceso y tumbó el fallo que le había entregado esos terrenos a los Cabrales. Diego Trujillo, ex procurador delegado para asuntos ambientales, es contundente. Ya son muchos los casos en donde altos funcionarios del gobierno y congresistas han obtenido propiedad de estos baldíos utilizando la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, lo cual los jueces tienen prohibido adjudicar de esta manera, en este tipo de sentencias, propiedad pública por ser imprescriptibles. Ese acaparamiento de tierras por vía judicial ha sido una constante en Colombia. Una investigación de Justicia y la Universidad Nacional documentó que entre 1991 y 2018, distintos jueces del país entregaron 12.070 baldíos de forma ilegal, que corresponden a 215.457 hectáreas. En casi la mitad de los casos, la concentración de la tierra era evidente. El 49% en nuestras estimaciones de la tierra que fue entregada sobrepasó los límites de la unidad agrícola familiar, que es una medida creada para que la entrega de la tierra no lleve a la concentración. Significa que esta figura habría sido usada para acumular también tierra, no necesariamente para que campesinos pobres llegaran a la propiedad rural. Para la investigadora Diana Isabel Guiza, los departamentos de Casanare, Córdoba y Cesar han concentrado el 70% de este fenómeno irregular de usurpación de tierras de la nación, un despojo habilitado por despachos judiciales ya identificados. Para ponerle coto a la usurpación, el gobierno Duque emprendió la actualización de la información catastral del país, es decir, identificar quiénes son los dueños de la tierra. Hoy ese avance es del 17%, pero la meta es que se llegue al 60% en 2022 y a la totalidad del territorio nacional en 2025. Para lograrlo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi gestionó 2 créditos por $150 millones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar del esfuerzo institucional, de los avances en la lucha contra la corrupción o del inventario de baldíos en camino, la situación de los campesinos es catastrófica. El magistrado Antonio José Lizarazo le puso números concretos al caos. El Estado hoy tramita 37.000 procesos de clarificación, recuperación y titulación de predios que podrían tardar 40 años en resolverse y costarle a la nación casi $1 billón. Por eso, en su ponencia, Lizarazo resaltó: ante un estado de cosas contrario a la Constitución por la masiva vulneración de los derechos de los trabajadores agrarios, la Corte se ve precisada a dictar nuevas medidas estructurales que, además de saldar la deuda histórica con quienes trabajándola no tienen acceso a la tierra, le permita a la administración ponerse al día
en sus obligaciones. Por ahora, esta propuesta de Lizarazo es vista con buenos ojos por al menos 3 magistrados más de la Corte Constitucional. Es decir, arrancaría con 4 votos, pero se necesitan 5 como mínimo para que este proyecto se convierta en sentencia. Mientras en el Palacio de Justicia se refinan los argumentos, en la finca de don Aquilino en Soracá se escuchan los reclamos. Y entonces la idea de nosotros es a ver qué hace el gobierno. De todas maneras, que se ponga la mano donde se la ha de colocar. Decir, bueno, vamos, ya que los grandes terratenientes se han podido tener sus escrituras públicas, entonces ¿por qué nosotros como campesinos no vamos a lograr algún día? Ya tenemos que, en estos momentos tenemos una pandemia, no sé si alcance a mirar esos papeles legalizados de una escritura pública. Juan David Laverde, Noticias Caracol.